O sea, no es necesario tener una voz bonita, por ejemplo, no es necesario, o sea, sí es bueno tener dicción, pero hay personajes que se dan para eso, ¿no? Claro. Siempre hay una oportunidad. Oigan, saludos a todos amigos, qué gusto darles la bienvenida una vez más. Empezamos el 2023 fuerte con respecto al tema del doblaje. Pues ustedes saben, es de lo que más nos gusta hablar porque hay mucha pasión de por medio, hay grandes talentos que merecen ser reconocidos y está padrísimo aprender de ellos. Hoy tenemos a un invitado cuyo trabajo me gusta mucho y me gustó también como tener esta cercanía y ver que tenía ganas de estar aquí con nosotros y platicar. Sus personajes son increíbles, ahorita estaremos discutiendo un poquito más a profundidad de todo lo que ha hecho. Yo le doy la bienvenida a Abraham Vega. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Un gustazo estar aquí Yo, contigo. felices de recibirte. Qué bueno que se armó y muchas gracias por aceptar la invitación. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por el espacio. Ah, feliz cuando quieras. ¿Qué te parece si empezamos repasando algunos personajes que has interpretado para que nos platiques un poquito y la gente diga, wow, no puedo creer que él es la voz de todos estos personajes? ¿Te Claro late? que sí, Carlos. Pues bueno, para empezar, yo empecé a la edad de 8 años en este medio, yo empecé de niño. Bueno, no, empecé mucho antes, pero me empecé a dar a conocer como a los 8 años. Mi primer personaje estelar fue para una serie de Disney Junior que se llamaba Stanley. La serie hablaba de un niño que tenía una pecera, siempre andaba con su pez en la pecera y pues se iba a conocer sobre animales y de biología y de muchas cosas así. Y también pues de ahí empecé a hacer más papeles de niño para Disney, como en Buscando a Nemo, donde hice a Chiqui. Llegué a hacer ciertas cosas en Monster Inc. Luego estuve en muchísimas películas haciendo papelitos como Santa Cláusula. Em, También estuve después en La Familia del Futuro, Ujú. la de Meet the Robinsons, ahí hice a Wilbur. Em, Luego empecé a trabajar para series de Disney como Phineas y Ferb, Hannah Montana. En Hannah Montana yo hacía a Oliver. Ujú. En Phineas y Ferb hice la voz de Jeremy, por ejemplo. Em, ¿Qué más? Después trabajé para DreamWorks, hice la voz de Titán en Megamente. Em, Luego salí en Voltron, donde hice la voz de Honk. Entre tantos, son muchos que tal vez pues puedan reconocer de series que les gustan. Oye, y es que quiero empezar con este personaje. Como dices, empezaste chico y te tocó participar al poco tiempo en un proyecto maravilloso que ya nos platicaste, Buscando a Nemo, que Ujú. además de ser una de las películas más exitosas que ha tenido Pixar, los personajes carismáticos de esta película eran por un lado Dory, por supuesto, y las tortugas, tanto Sí, Crush como Chiqui. Cuando viste la película y te escuchaste haciendo Chiqui, ¿te acuerdas qué sentiste? ¡Wow! ¡Grandioso! Papá, ¿te diste cuenta? ¿Me viste? ¿Me viste? ¿Viste lo que hice? ¡Sí! ¡Qué gran onda, chiqui! Dame salita. ¡Choque! Suave. Suave. sí, fue muy curioso. Cuando hice a Chiqui fue muy divertido porque pues justamente no requería mucho tiempo, ¿no? Porque pues es un personaje chiquito que sale 5 veces en la película a lo mucho. Ujú. Entonces, pues me decían, ya sabes, hazlo relajado. Mi director, que fue Ricardo Tejedo, junto con Raúl Aldana, pues ellos son los que dirigieron la película. Y pues ellos me guiaban, ¿no? Y me decían, no, pues hazlo relajado, que se oiga así como hippie. Este es el papá, tienes que oírte igual que él. Y pues ya de ahí me iban guiando y íbamos haciendo el personaje, ¿no? Pero fue muy curioso porque todos los niños de esa generación hicimos casting para Nemo. Todos, Mm. todos, todos, ¿no? O sea, Dalex Orozco, Mema Ponte, todos, todos. Y a todos nos dijeron lo mismo. Todos nos dijeron que sí nos iban a llamar muy pronto, que ya estaba todo listo. Y al final, pues eligieron a Memo, ¿no? Ujú. Pero, por ejemplo, si checas el tráiler de Buscando a Nemo, el original, ahí yo soy el que hace la voz de Nemo. Qué chistoso, esa no me la sabía. Sí, si buscas el tráiler original, ahí se oye mi voz como Nemo gritando, papi, ayúdame. Oye, ¿qué tenías? ¿Como 10 cuando salió, cuando hiciste Nemo? Ah, ¿en qué año fue Buscando a Nemo? Dos Habría mil que ver. cuatro, si no estoy mal. 2004, pues sí, unos 11 años, yo creo. Ok. Sí, sí, Y a 11 esa años edad, tendría.
¿qué tan consciente eres ya de que estás actuando, que estás interpretando un personaje, que estás haciendo una caracterización? Porque a lo mejor siendo muy niño, pues vas a jugar, ¿no? A divertirte. ¿O qué tan consciente eres Claro. ya de que es un Mira, trabajo? es una excelente pregunta porque básicamente yo crecí viendo a mi mamá, que es Berenice Vega, también es actriz de doblaje, y a mi abuelo, que en ese entonces era delegado de doblaje. Yo siempre los vi en el medio. Mi abuelo, él fue actor de teatro, mucho tiempo estuvo en La Malquerida, La Malinche, fue parte de la producción de La Dama de Negro y demás. Wow. Entonces, pues el medio de la actuación básicamente yo lo fui heredando de ellos. Yo aprendí de todo lo que vivía todos los días. Y del doblaje, pues fue por mi mamá, porque yo la acompañaba a veces a trabajar y obviamente pues uno aprende, ¿no? Cuando es niño, es lo que más hace uno cuando es niño, tiene mucho espacio para aprender O y sea, tiene hacías sala, mucho... naturalmente. Exactamente, yo hacía sala esperando a mi mamá y uno va aprendiendo y de repente te dicen, oye, es que necesitamos un niño porque fulanito no pudo traerlo su papá y no sé qué. Dice mi mamá, ándale, hijito, ándale, ve a grabar, ve a hacer eso, no sé qué, ¿no? Y ya te guían y lo haces, ¿no? Entonces, pues como niño tu enfoque sí es de algo que te diviertes y es algo que te gusta el doblaje. Sí te diviertes, juegas con ello y a fin de cuentas estás viendo películas animadas, que es lo que más te gusta y muchos niños lo hacen, pero sí depende mucho de cómo tus papás te lo pongan. Ujú. Si tus papás te enseñan que pues es algo que es divertido y que puedes hacer hasta que tú quieras hacerlo, pues entonces te va a gustar. En cambio, si te dicen, oye, es que tienes tarea y luego tienes que ir para acá, ¿y por qué? Ah, pues porque sí, mijo, pues obviamente no te va a gustar, Desde luego. ¿no? Entonces uno sí es consciente, yo estaba consciente de que era como una segunda casa, o sea, de que yo saliendo de la escuela iba a las empresas por dos cuestiones, que tenía que estar ahí y porque a veces iba a grabar. Interesante. Y aparte es como muy raro, inusual. Generalmente cuando sale una película y pega tanto, pues ves los peluches, en este caso de Marlene, de Nemo, de Dory, Ujú, pero es impresionante como casi 20 años después sigue sí, habiendo cosas de Buscando a Nemo y hay muchísimo de Chiqui. Entonces, sí, sí, un sí. personaje que salió tan poquito se quedó en la memoria colectiva de la gente, ¿no? Sí, por supuesto, como dices, era muy carismático. Y me acuerdo que en esa época no había tantas cosas de este lado, justo Ujú. porque como que todavía no se ponían muy de acuerdo los de Disney para traer mercancía hacia acá. Entonces, era muy raro encontrar peluches de Pixar y de Disney. Y una vez fui a Estados Unidos porque yo estaba en un coro y justo fui a buscar así peluches de Buscando a Nemo a Disney, porque nos llevaban a Disney, pero no encontré. Sin embargo, encontré uno de Lilo y Stitch, uno de Stitch. Ok. Y me acuerdo que me lo compré en ese entonces. El medusín, hijo mío. Hijo mío, el medusín. ¡Medus! Dulce. Exacto. Vaya, debo haber hecho algo que les gustó. Oh, chicos. ¿Qué onda, chico? Ok, qué Sí, locura. Oye, sí, siguiendo sí, con la sí. línea de Disney, esta película, La familia del futuro, llegó en una Claro. época complicada para Disney y dentro de esta época complicada terminó siendo de los éxitos más grandes. Y te Ujú. tocó hacer un personaje, yo diría que el personaje más interesante de toda la película. No puede ser. No puedo ni respirar cerca de esta cosa y menos usarla. Mis padres van a matarme. Y una cosa es segura, no van a tener piedad. Sí, justamente fue una de las indicaciones que me dieron también Ricardo y Raúl, Ujú. que era muy importante. También ese personaje llegó en una época de mi vida en la que yo ya estaba creciendo, entonces empezaban mis cambios de voz. A uno como actor niño es una etapa muy complicada el cambio de voz porque pierdes muchos personajes y también la línea de los personajes que llevas cambia. Claro. Y pues me tuvieron que guiar mucho justo para que el personaje pudiera cargar con el peso de la película y del personaje principal que no es tan carismático como él. Y pues lo cuidaron muy bien. Y yo aprendí mucho, eso sí lo siento como un parteaguas en mi carrera, porque a partir de ahí aprendí a manejar mi voz ya como adolescente y a controlar mejor mis emociones en papeles cómicos. Sin duda alguna. Fue una película que tenía un poquito de todo, esta parte cómica, pero también esta parte de, pues no quiero decir suspenso, pero sí este factor sorpresa con este Ujú. plot twist que de repente tiene la película y eso terminó siendo un factor muy novedoso para la compañía. Sí, estoy de acuerdo. Lo que ves aquí, Carl, la máquina del tiempo, los tubos de transporte. ¿La máquina del tiempo la inventó él? Sí, hace 5 años se despertó a medianoche sudando. Quería viajar en el tiempo.
Comenzó a trabajar, hizo planos, modelos a escala. Sí, es muy Oye, y bonito. seguramente ahora que el doblaje cada vez es más público y que empezamos a conocer a las caras detrás de las voces, seguro te preguntan infinitamente por Hannah Montana, ¿no? Sí, ¿Qué sí, sí, tal? sí. ¡Qué tiernos son! Sí, claro. Lily deja comida al beber. Apuesto a que él está masticando su hamburguesa ahora. Él dijo algo gracioso, ella rió. ¿Qué te parece? Hay mucha gente, pues, o sea, obviamente la generación que vio Hannah Montana es un poquito mayor que yo, creo. Ujú, Es como de mi edad o mayor que yo. claro. Entonces, pues es gente que ya es godín o que, no sé, ya tiene sus hijos, tiene casa y todo, y de repente, no, pues, ¿qué haces? Ah, pues hago y esto, y alguna vez fui la voz de Oliver de Hannah Montana, y las mujeres así como de, espérate, ¿en serio? ¿En serio hiciste a Oliver en Hannah Montana? Pues normalmente son las que lo veían, ¿no? Claro. Sí, y pues ahí está el recuerdo. Y es que aparte era ese personaje y las niñas allá atrás del personaje, ¿no? Entonces, Sí, qué sí, sí, sí. maravilla. A ver, Oliver. Solo dilo. Hazlo. Te amo. ¿Ya lo ves? No fue tan... ¿Cómo dices que dijiste? Es en serio. No, y cómo lo recibes tú, o sea, no solo de este personaje, sino en general, ¿cómo recibes el cariño ahora que ya los actores de doblaje tienen fans y toda la cosa? ¿Cómo lo recibes? Pues fíjate que yo siempre le doy las gracias a quien aprecia el trabajo, ¿no? Ujú. Siempre llegan y te dicen, oye, es que tu trabajo está muy padre y me gusta escucharte y demás. Les doy las gracias, les digo lo mucho que significa y no me da pena responderles. Sin embargo, también pues hay gente que nada más llega así de, oye, mándame un saludo porque, no sé, mañana cumplo años, ¿no? Es como de, o sea, sí, pero no puedo siempre. ¿No? Y es complicado manejar ese equilibrio, Y es ¿no? Con la es una gente. base de seguidores que de repente es muy aguerrida, ¿no? Y entonces Sí, este tipo claro. de cosas como los cambios de voz y estas cosas, hijo, de repente sacan la espina. Sí, 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 y yo no tengo problema, pero por ejemplo hay cuestiones por ahí de ciertos personajes que no es tan fácil mandar saludos porque a Claro. veces no te dan permiso, ¿no? A veces son personajes que tú firmas ciertos contratos y te dicen, no puedes estar diciendo que eres la voz, ¿no? Por ejemplo, no es como un contrato per se, pero a veces te piden algunas empresas que son de animación que tú no digas que eres el personaje. O sea, yo no puedo llegar y decir, soy Barney, Ujú. ¿no? Y decirle a un niño, hola, soy Barney, no sé qué, y esto, porque le rompes la ilusión al niño y eso para la marca no es correcto. Ok, Entonces tienes que decir, yo soy fulanito y hago la voz de Barney y aquí está el saludo, ¿no? Hola, fulanito, no sé qué, te manda saludos, ok. ¿no? O sea, son como contratos de confidencialidad o acuerdos que incluso van más allá de la fecha de estreno del producto. Exactamente, sí, hay muchos contratos que justamente te cuidan de eso. Pues obviamente hay algunos casos en los que no hacen caso porque sería muy complicado estar checando a todos los actores todo el tiempo que lo hacen, pero si en algún momento uno llega a regarla y le dice el saludo a alguien que lo llega a hacer viral y demás y se vuelve un problema, entonces sí te metes en un problema. Sin duda alguna. Sí. Retomando este tema de los cambios de voces, hijo, es polémico. Tuviste la Ajá. primera voz de una serie importantísima que es Backyardigans haciendo a Tyrone. Primero, Claro. ¿cómo te sentiste de hacer este personaje y por qué fue nada más las dos primeras temporadas? ¿El Jolly Roger? Significa que unos piratas vinieron. ¿Sabes qué tienen los piratas? ¿Dientes podridos? ¡Tesoros! Me encantaría encontrar un tesoro. Si tuviéramos un tesoro, seríamos ricos. Ok, ese personaje fue muy, muy bonito y lo recuerdo con mucho cariño porque a mí me recomendaron con Lalo Tejedo la primera Ujú. vez. Yo creo que fue Ricardo, su hijo. Es justo cuando yo estaba trabajando con él en Disney y yo estaba en un coro. Yo cuando tuve entre 7 y 11 años estuve en un coro de bel canto. Yo fui a cantar Carmina Burana en varios lugares y fui a concursos y demás por toda la ¡Qué República y Estados padre! Unidos. Entonces, estaban buscando a niños que actuaran, hicieran doblaje y además cantaran. Eso era muy difícil de encontrar y a la fecha sigue siendo difícil de encontrar. Entonces, me recomendaron con Lalo, funcioné y trabajé con él.
Y pues la verdad es que era muy divertida esa serie, a mí me gustaba mucho ir a grabarla, me la pasaba muy bien. Y además, también había que cantar. Y Lalo es un experto, él es músico, él Claro. es un guitarrista muy bueno. Entonces, cuando nos tocaba grabar canciones, él sacaba su guitarra y decía, a ver, vamos a cantar esta canción. La escuchábamos de cómo estaba. Él ya había hecho la adaptación, él nos dirigía y además, él traducía la serie y la grababa. Él hacía todo. Wow, qué Sí, no, talento. sí, es una persona súper talentosa. Le mando un saludo si llega a ver esto. Saludos. Entonces nos ponía a grabar, escuchábamos la canción y si teníamos alguna duda sacaba su guitarrita y tocaba, ¿no? No, es que la nota es ting y Qué ya gran cantábamos manera a la de vez. dirigir, gran Sí, sí, manera de sí, dirigir. increíble. Y pues así grabamos todas las temporadas Ajá. hasta un punto en el que me cambió la voz. El salto de temporada sí fue algo grande, creo que fueron como un año o dos, Ujú. no me acuerdo muy bien. Pero el caso es que el último capítulo que pude hacer creo que fue el de un problema gigante, se llama. Ok. Había unas canciones ahí que ya no llegaba a los tonos y pues me dijo, ¿sabes qué, chamaco? Pues por mí me encantaría que te quedaras, pero la verdad es que ya no se puede, ¿no? Y empezaron a buscar otros talentos. Siempre Ok. te lo tratan pues con mucho respeto, con cuidado, con cariño y todo, pero uno como niño pues va entendiendo qué está pasando, ¿no? Claro. Y es que la gente tiene que entender, amigos, también nosotros como espectadores, si de repente nos brinca o nos saca de onda o a veces hasta nos enojamos cuando nos cambian a las voces. Pero hay mucho, de entrada, muy pocas veces tiene que ver el talento, ¿no? A veces es decisión de las compañías o decisión del cliente. Hay muchísimos factores que influyen y también tenemos que ser un poco empáticos en ese sentido de no echarle toda la carga a los actores, ¿no? Luego, hay muchas veces que un actor es la segunda voz de X personaje y se le van encima, ¿no? Y el actor, ¿qué Sí, culpa sí, sí. tiene? Claro, claro. Sí, muchas veces se toman esas decisiones y creo que es un tema que quiero tomar, Ujú. que yo creo que sería correcto tener un criterio más abierto del doblaje. Claro. Y creo que es un trabajo que tú puedes hacer muy bien y que mucha gente que va a ver este video puede hacer muy bien. Aprender más sobre el doblaje para saber cuál es bueno y cuál es malo, Exacto. ¿no? Y para entender mejor las situaciones que pasan. Por ejemplo, a todos nos encantaría, por ejemplo, que Mario Castañeda fuera Goku en todas sus versiones de Dragon Ball, Ujú. porque funciona, ¿no? Pero cuando salió la película de Dragon Ball Evolution, o sea, sí, Mario Castañeda intentó hacer ese personaje, pero todos sabemos que no le va. O sea, era un chavo de 18 años, Mario ya estaba rondando los 40. Claro. Entonces, surgen ciertas situaciones que por complacer a los fans salen así, pero Ujú. evidentemente tal vez no sean tan correctas si lo pensamos bien, Ujú. ¿no? Exactamente. Y qué bueno que traes este tema a colación. Creo que no se había hablado en el canal y es importante mencionarlo. Yo creo que es que los fans logren o logremos también, como en general espectadores, tener esta convergencia, esta balanza entre el fanatismo, sí, pero también la parte crítica, ¿no? Por supuesto. Y qué mejor, o sea, estaría excelente que haya críticas reales al doblaje, Exacto. sustentadas por un conocimiento, pues amplio, ¿no? Ujú, Y pues totalmente. hay gente totalmente dispuesta a decirte, sí, pues es que esto está así y así y así, y puede ser mejor por esto y esto y esto, ¿no? Hay muchos errores en películas que son así de básicos, ¿no? No sé, por ejemplo, en la película de La Bella y la Bestia, cuando cantan hay una parte en la que dicen más sin embargo, Por ejemplo, ¿no? sí. Y Y pues tú son cosas dices, que pasan y evidentemente pues generan una discusión, ¿no? ¿Qué tan grave es esto? ¿Qué tan grave es? claro, ¿Se puede quedar? ¿No se puede quedar? ¿Por qué se quedó? Este, pues sí, y deberíamos platicar más de eso en general. deberíamos platicar más de eso. En general, dar más información o que la gente esté más informada y consciente de lo que es el doblaje. Siempre pasa es que yo tengo una voz preciosa, voy a hacer doblaje, ¿no? O es que yo imito muchos personajes, voy a hacer doblaje. Híjole, ojalá tuviera que ver, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que está padrísimo que tengamos esta oportunidad de platicar y pues de informar realmente lo que es el doblaje, ¿no? Para que las opiniones sean claro. fundamentadas. Y creo que la pregunta más importante que yo le haría al público, Ujú. en general, no a los fans del doblaje, es, ¿por qué no te gusta el doblaje?
O sea, creo que es una pregunta que abriría mucha discusión y que nos ayudaría a tener un diálogo para poder tanto como mejorar la industria y abrir el criterio de la gente que no está tan empapada en el tema Correcto. para que les pueda gustar más, Ujú, estoy de ¿no? acuerdo. Y es que sabes que la lectura que yo le doy también, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que mucho también tiene que ver con estigma social. Porque Ujú. ahora pasa mucho que a mí me ha tocado muchísima gente que me dice, Las películas animadas las veo dobladas, pero las live action las veo en su idioma original, porque el Sí, inglés y que no sé qué, y es como, a ver, compañero, estás diciendo eso porque lo escuchaste ayer que lo dijo otra persona, ¿no? Entonces, exacto. realmente habría que examinar casos, porque luego ponen excepciones, ¿no? Me dicen, el Sí. live action no lo veo en español, solo Harry Potter sí. Ay, pues entonces, No, ¿no? y hasta eso tiene sus bemoles, ¿no? Por Digo, supuesto. el doblaje de la cuarta película de Harry Potter, ¿no sientes que brinca bastante Y contra el de las la otras seis, tercera siete? también dices, Sí, qué sí, va. sí. Creo que es el de la tercera, más bien, sí. Ajá, el El de la prisionero de tercera. Azkaban, Ajá. justamente. Si lo oyes y dices, ¿qué pasó aquí? Exacto, sí, 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 Sí. sí. Por ejemplo, ¿en qué idioma ven la película de ¿Dónde están las rubias? Por Bueno, ellos ejemplo, saben mucho gran en ejemplo. en inglés, ¿no? Sí, exactamente, Ese tiene un exactamente. gran doblaje. Shrek, por Maravilloso. ejemplo, es una Uf. piedra angular del buen doblaje. Muchas películas de Disney obviamente no las ven en inglés Ujú, porque están bien hechas, ¿no? exacto. Entonces, creo que la función del doblaje puede ser, porque a fin de cuentas es una parte de una postproducción de películas Ujú, que en nuestro país está hecha de una manera artística, a diferencia de otras regiones. Entonces, ese valor artístico también necesita sus críticas. exacto. Oye, a ver, ahorita que estamos tocando, y que me parece súper interesante el rumbo que tiene la plática, hablando de este análisis, Ujú. mencionaste Shrek, y en Shrek Sí, pasa algo muy padre, porque muchas veces en las entrevistas se menciona el tema de la neutralidad, tanto en la neutralidad de la voz como del personaje per se. claro, El burro no lo tiene, o sea, el burro es una cosa mexicana, ¿no? claro. Por supuesto, hecho por Eugenio Derbez, y entonces mucha gente dice, es que Eugenio lo hizo increíble y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero por otro lado dicen el personaje tiene que ser neutro. Entonces, ¿cuál es tu lectura? O sea, entonces está bien, está mal, o sea, ¿cómo? Ok, ok, ok. Bueno, para empezar, en Shrek, aquí surge el producto original, que es para una región angloparlante, Ujú, ¿no? O sea, en el sentido del voice acting, todo lo que digan, todos los chistes, van para cosas que se entienden allá, o al menos algún porcentaje de esos chistes. Cuando se hace el doblaje, se hace una tropicalización o una adaptación a las regiones de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el doblaje mexicano no solo va a México, ¿no? Se hace una adaptación para que todo Latam pueda utilizarlo y a la vez se buscó a ese talento especial. Muchos conocemos muchas leyendas de Shrek. Yo no soy el director del proyecto. El director fue Germán López, que en paz descanse, en un paz genio. descanse. Entonces, lo que sabemos es que cuando le hablaron a Derbez, obviamente fue por petición del cliente. ¿Por Claro, qué? Porque las películas grandes, muchas veces, desde producción, te piden que llenes esos espacios donde tienen a grandes estrellas con personalidades para que la película pues pegue más en marketing. claro, el famoso Star Talent. Exacto. Ahorita en esta época ya es discutible, Ujú, ¿no? En ese entonces tal vez sí era necesario, sobre todo porque Shrek fue una película que no se esperaba que recabara tanto. claro, claro. Y Era una cuando película tienes que un nadie le tenía protagonista tan esperanza. distópico, ¿no? De lo Sí, convencional, no se esperaban que tuviera este boom. imagínate, Shrek salió a la par del Príncipe de Egipto. Ujú. Entonces, los animadores que estaban trabajando en el Príncipe de Egipto, cuando se portaban mal, los mandaban a la cárcel de Shrek, al pantano de Shrek. ¿En serio? Así es, sí, investíguenlo, investíguenlo. No, y Entonces, aparte también, perdóname ajá, que haga un pequeño paréntesis, sí, y teniendo una competencia Disney haciendo Monster Inc., que compitieron de hecho en exacto. el Oscar, ¿no? Sí, DreamWorks estaba peleando durísimo porque quería saber hacia dónde se iba a dirigir. Ujú, Sacó Ants, sacó Shrek, sacó El Príncipe de Egipto, que si las ves por separado son tres películas totalmente abismales, así de la diferencia. ujú. Entonces, en el doblaje de Shrek llega Eugenio Derbez con Herman. Herman, pues obviamente conocía toda esa, o sea, todo el mundo de doblaje y de actuación, porque le están los dos lados,
Y a la hora de que llega Derbez, Derbez al ser un productor, un director de sus shows, él llega diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi trabajo, tú déjame hacer mi trabajo, ¿no? Y empieza a meter chistes, ¿no? De que, sí, que no sé, Marta Sagún de Fox, no sé, ¿cómo se llamaba esta señora? Bueno, ya sabes, chistes de política, chistes que pues sí, o sea, serían muy graciosos si estuvieran en una película y que tal vez mucha gente haría, ¿no? Pero Herman le explicó y le dijo, no, mira, creo que deberíamos llegar a un punto medio porque esta película no solo se va a ver este año, queremos que esta película se vea por 20, 30, 50, 100 años, ¿no? Lo que Que se no tenga pueda. vigencia con los chistes. Entonces, tenemos que poner chistes que se puedan entender de 100 años en Siempre. adelante. Claro. Entonces llegaron a un punto medio y Derbez pudo ponerle su estilo al burro sin tener que meter chistes que fueran pues Temporales. contemporáneos. Claro. Es una lectura muy buena, porque sí, per se buscamos pues que sea neutro el personaje, que no lo oigas y digas es mexicano el compañero, a menos que sea una petición del cliente o una negociación con el cliente. En este caso, pues si le hablaron a alguien que se especializa en comedia, pues creo que Claro, era lo mejor. Y pues desde aquí yo digo, pues mis respetos, padre, ves por el burro de sí, Shrek, y creo que estás de acuerdo conmigo, ¿no? sí, por supuesto. Y creo que una de las desventajas de que ahorita las empresas de animación y de películas sean tan grandes es eso, que a la vez, al ser tan grandes, necesitan lineamientos muy seguros que puedan hacer que sus películas sean un éxito. Entonces, no es tan fácil tener a una persona que esté checando las producciones y diciendo, esto está increíble, me gusta, me da risa, sino que dicen, bueno, esta es la receta, aquí está esta hoja, sigan estos pasos y si no los siguen, Como by the book. exactamente, si no los siguen, están castigados, ¿no? Interesante. Entonces, dentro de eso está el lenguaje neutro, Claro. ¿no? Porque es la receta para no meterte en problemas, para no tener demandas y para que tu contenido llegue a todas las regiones sin que haya una sola queja. O Pero a la sea, vez, ante la sobredemanda de producto o que ya es mucho lo que hay que revisar, nos vamos a la segura y nos quitamos de por broncas. supuesto, piensa en un restaurante chiquito. Si tú tienes un restaurante chiquito y les pides un platillo, te lo hacen como lo pidas, ¿no? Le puedes decir, ¿sabes qué? Pues soy alérgico al ajo, quiero que me lo hagas con leche deslactosada, no sé qué, y tú pagas lo que tú quieras por tu producto y te lo llevan. Claro, Pero si vas a una cadena grande, solo puedes pedir lo que hay en el menú. Y puede haber variaciones muy pequeñas en todas las regiones, claro. ¿no? Pero a fin de cuentas no puedes pedir algo que no esté en el menú. Y ese es el Ok. problema que ahorita puede haber con las empresas grandes. Ujú. Y es algo que Y se está dando en luego, todo, videojuegos, animación, bueno, son en las que yo estoy, ¿no? oye, mind blowing esto que estás diciendo, la verdad es que no lo había pensado, pero sí, bajo ese entendido, no está tan fácil que hoy haya un burro de Shrek. Exacto. Ok. Sí, los que sí son más abiertos con eso es Netflix, Ujú. porque Netflix ha generado, digamos, una cadena de producción tan grande que ya pueden trabajar con cada región. Entonces pueden checar el contenido de Latinoamérica y ser más laxos con ello. De hecho, yo estoy trabajando ahorita en un proyecto como director que se llama El Polilla. Es una adaptación de un cómic brasileño de un señor que se llama Ciraldo. Y haz de cuenta que es como un Daniel el Travieso, pero brasileño. Ok. Y la adaptación me dan chance de meterle muchas cosas divertidas y de verdad te cambia la visión, Qué porque padre. nos hace sentir que somos muy parecidos en Latinoamérica, que tenemos muchas cosas que coinciden y además puedes resaltar la cultura de esos países. Ah, qué interesante, se oye muy bien. Sí, 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 se las recomiendo. Ujú. Excelente, amigos. ¿Qué les ha parecido hasta ahorita la conversación? Yo creo que se han hecho análisis muy interesantes y justo ahorita nos desembocaste a hablar de otra de las áreas que me interesa mucho, que es la dirección. Ok, También eres director de doblaje. sí. Platícanos tú como director, ¿cuál es tu estilo de dirección y qué es lo que buscas de un talento? Sí, no, yo dejo que todos los actores den lo que tienen que dar para el personaje. El proceso de dirección empieza desde, bueno, para empezar, ¿qué es un director? ¿Cuál es la labor de un director de doblaje? El director tiene que trabajar de tal manera, al menos aquí en México, como se hace el doblaje bonito, de tal manera que el producto original se sienta que no lo estás oyendo doblado. Entonces, los puntos más importantes son que no brinque el lenguaje,
que todo lo que quieren expresar se entienda en tu idioma y pues que las actuaciones estén a la par de lo que se está viendo, ¿no? Entonces, ya cumpliendo con esos tres, la labor del director sigue haciendo un cast correcto. Dependiendo del proyecto, a veces te piden pruebas de voz, donde tú mandas opciones de los personajes. Y a mí, por ejemplo, me gusta mandar en mis ternas, uno por voice match, y actuación, y la wild card, ¿no? Entonces, tienes ahí tres opciones de Ok, tres personas con las que puedes llegar a trabajar, y el cliente decide con qué se queda. ¿No? ok, Después de eso, dependiendo de lo que requiere el proyecto, pues tú asignas tu cast, ¿no? El cast que puedes asignar puede ser por voice match. Si es un personaje complicado, pues puedes buscar a alguien versátil, em, como sea. Y al final, pues simplemente los actores dan lo suyo. A fin de cuentas, pues se supone que es gente preparada, llega y ya sabe qué tiene que hacer, tú les explicas el personaje y si llegan a tener alguna duda, entonces tú tratas de sacar las emociones que tú buscas para el proyecto, ¿no? Porque a fin de cuentas tú ya lo viste, o se supone que ya lo viste. ujú, Siempre tienes que estar preparado y ver tu proyecto antes, ¿no? claro. A veces no se puede, a veces no se te mandan el material del capítulo 10 antes de mandarte el uno, 2 y 3 Ujú. y pues tienes que meterte a investigar, ¿no? Si es una película o una serie sobre un cómic que salió hace 20 años, pues buscas el cómic, ¿no? Para saber de qué trata. Y si es algo nuevo, pues Dios te haga recompensado. Ok, Sí, hay oye, muchas opciones. ¿qué tanta apertura tienes tú para nuevos talentos, para gente que va empezando? ¿Te gusta trabajar con ellos? ¿No? ¿O cómo le haces para ese tema? Ok, a mí sí me gusta trabajar con gente nueva, siempre y cuando estén preparados. ¿Por qué? No es Ujú, por payasada mía. Es porque haz de cuenta que las empresas de doblaje trabajan con tiempos. Todos, pues obviamente todas las empresas, Netflix, Disney y demás, trabajan con timelines muy estrictos porque llevan 20 proyectos, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces te dan, no sé, 3 días para grabar y dentro de esos 3 días tú tienes que buscar a gente que es eficiente en su trabajo y que además lo hace bien. Si tú tienes a alguien que es nuevo y que aún así le tienes que dar un poco de clases y que tienes que ayudarlo a pulir el trabajo y demás, te quita mucho tiempo que la empresa al final te lo reclama. O sea, tal vez, no sé, claro. una persona me puede dar un personaje de 50 loops en una hora. Alguien pues que ya está preparado. Pero si yo le intento dar 50 loops a alguien nuevo, sin duda me voy a llevar 2 horas porque no está empapado en cómo son los tonos de doblaje, porque no está empapado en tal vez indicaciones que puedo llegar a dar. Hay un lenguaje que tenemos ingeniero, actor y director que hasta que llega alguien que es ajeno al medio te das cuenta que existe. Una Claro. vez me tocó Estás hablando trabajar. en chino, ¿no? Ajá, sí, como cualquier trabajo, ¿no? Que hay un argot que Claro. ya te sabes. Ujú. No sé, haz de cuenta que una vez yo empecé a trabajar en un proyecto pero mi ingeniero era, haz de cuenta, un fregón. Me trajeron uno de los mejores ingenieros de México que había trabajado en diseño de audio en películas de Iñárritu, de no sé quién más. Haz de cuenta que, o sea, su currículum era fantástico, pero llegó a hacer doblaje con nosotros porque fue en pandemia y no daba una, no daba una, Carlos. Ok. Pero es por eso, porque Ujú. en doblaje tienes que trabajar con el tiempo corriendo todo el tiempo porque ya tienes al actor en menos de media hora y porque si tú le dices vamos a checarlo, pues ya sabes cuánto se tardan en checarlo los ingenieros rápidos y si no dan eso se empieza a amontonar y amontonar y amontonar y al final terminas con un día extra de trabajo que tiene que pagar la empresa y además tú tienes que hacerte un espacio. Y si tienes otros proyectos, ya no la armaste. Y cada vez digo, es un proceso muy inmediato, o sea, hoy por hoy los actores graban solos, no ven el material completo, ven únicamente sus escenas. Entonces, una cosa, y bueno, ahora que está la onda remota, ¿no? Que se hizo como Claro, esta alternativa ante la pandemia, luego a veces incluso los tiempos son más acelerados, ¿no? Considerando que hay fallas también de internet y demás, entonces es un por rollo. supuesto. Sí, y definitivamente hay proyectos que se dan para eso, ¿eh? O sea, sí hay proyectos que te dicen, bueno, tienes una semana para sacar 2 capítulos. Ah, ok, bueno, entonces vamos a buscar a gente nueva y les damos unos cuantos lupitos, ¿no? No hay problema.
Pero sí, o sea, la mayoría de los que Ujú. ves y de los que llaman la atención y de los que dices, ay, sí, me muero por verla, esos definitivamente no tienen tiempo para gente nueva. Definitivamente. Pues mira, ojalá que en algún momento yo que estoy haciendo ahí mis primeros pininos se nos haga trabajar juntos, estaría increíble. Perfecto, Y pues importantísimo para todos nuevos talentos tomar estas consideraciones que tienen que ver con la preparación. Digo, obviamente todos los directores entienden que cuando hay alguien nuevo, por más preparado que esté, pues de repente empiezas ahí como que tropezándote y demás, porque pues no es lo mismo prepararte a ya hacerlo, ¿no? Pero sí se sí. nota mucho cuando hay una persona que tiene bases, que entiende el lenguaje, que entiende lo que tiene que hacer, y pues cuando hay alguien que, pues, que no, ¿no? Sí, por supuesto, y hay para todo, ¿eh? Porque, o sea, no es necesario tener una voz bonita, por ejemplo, no es necesario, o sea, sí es bueno tener dicción, pero hay personajes que se dan para eso, ¿no? Claro. Siempre hay una oportunidad, pero, pues, por ejemplo, no puedes tener a alguien que llega muy tarde, no puedes tener a alguien que, no sepa leer bien, ¿no? Porque, pues, sí te quita mucho tiempo. Son esas cosas de preparación. ¿No? Claro. Y pues sí, hacer sala un rato sí te ayuda bastante, es esencial, diría yo, para los que están empezando. Nada más que ahora está bien complicado, ¿no? Porque, pues, entre que mucho es virtual y entre que la confidencialidad, pues ahora que te dejen hacer sala está Por buenísimo. supuesto. Sí, hay muchos obstáculos que ahorita tenemos que sortear de alguna manera para que el medio siga creciendo, porque hay una discusión en el medio, nosotros siempre fuimos un medio muy cerrado, digamos que pues estábamos los mismos 300 y trabajábamos, ¿no? En todos los proyectos y cambiábamos y de repente llegaban, no sé, 5, ¿no? Nuevos al año. Pero ahorita con la pandemia ya están llegando, no sé, unos 100 al año, pero de esos 100 solo funcionan 10 y se quedan, pero se van. Entonces, yo digo que está súper bien que llegue muchísima gente y creo que es lo mejor que le puede pasar al medio, porque esas 300 personas ya no alcanzan para cubrir la cuota de todos los proyectos que estamos llevando ahorita. Estamos llevando 3 veces más proyectos que antes. Con la pandemia se incrementó 3 veces pues el consumo de streaming. Claro, sin duda alguna. Ahora también pasa mucho que pues encontramos diferentes alternativas para la grabación, como decíamos, el tema remoto que llega con la pandemia, mucha gente le invierte, ¿no? En equipo, en estudios para grabar desde sus casas. Ahora como que hay empresas que quieren regresar a lo tradicional y por ahí hay pleitecillos y todo esto. Es un tema complicado también. ¿Qué Por opinas? supuesto. ¿Te funciona la grabación remota? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Y para dónde crees que vaya? O sea, ¿vamos a regresar todo presencial o sí se va a poder, pues manejar híbrido? Pues mira, los números hablan por sí solos, ¿no? O sea, la cantidad de enfermedades que hay ahorita por COVID, la cantidad de gente que pues está enferma en los hospitales nos dice que no es buena idea ir todo el tiempo a grabar a una cabina de 3x3 donde se encierran las bacterias de la gente que está hablando y escupiendo, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con una modalidad híbrida. Ahorita funciona bastante bien. Básicamente, si tu equipo es lo suficientemente bueno, obviamente tienes chance de trabajar desde tu casa, Claro. pero no funciona para todo. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades que se tienen que cubrir del audio, Ujú, como el ruido de piso. El ruido de piso, pues obviamente es algo que es muy diferente en todos lados. Tal vez en tu casa en este momento tienes un ruido de algún ventilador, una bomba de agua, la calle, por ejemplo, los carros que pasan si tienes cerca el metro. Y otra persona que puede vivir en el monte tal vez tiene un ruido de piso de la tubería, ¿no? ujú. Todo eso lo quitan la gente de edición lo mejor que puede. Qué benditos ingenieros, ¿eh? Exacto, sí, 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 ellos son los que se llevan más la friega. Entonces, nos dan chance de trabajar así en ciertos proyectos, ¿no? Pero, por ejemplo, para theatricals, que son mezclas de Dolby, obviamente no se puede, ¿no? La película de Avatar jamás se podría haber grabado en un estudio remoto, porque justamente tiene detalles muy pequeños en las voces que son necesarios. Cualquier película que sale para cine es muy difícil que se grabe remoto. Claro. Pero digo, también la sobredemanda está haciendo entender, pues que no aguanta ya hacer todo presencial, ¿no? De entrada, el tráfico en la Ciudad de México es una cosa horrible, Claro. espantosa y que cada vez se pone peor. Y entonces, pues, de grabar 8 o 9 proyectos que puedes hacer virtuales a grabar dos,
pues Sí. digo, eventualmente la industria no va a aguantar si regresa presencial, ¿no? Por supuesto, o sea, piénsalo así, la ciudad, pues obviamente ahorita, en este momento, está colapsada en temas de transporte. O sea, el metro está teniendo muchos accidentes, el tráfico está insufrible, como dices. Pues obviamente en todas las empresas seguramente tienen sus soluciones para que se pueda trabajar remotamente y así pues ahora sí que se amplíe la cantidad de ingresos por tiempo, porque a final de cuentas la pandemia en ese sentido sí nos ayudó. El trabajo sí se duplicó en ciertos casos con los que teníamos modalidad remota porque hay estudios que están de un lado de la ciudad y están del otro, entonces con el tráfico te hacías una hora, dos a veces, y pues aquí es como teletransportarte, ¿no? Cierras el link, entras a otra empresa y ya estás grabando. Sin duda alguna. Amigos, creo que ha sido una embarrada muy completa de lo que es el doblaje, de cómo funciona, desde el enfoque de la actuación, desde el enfoque de la dirección. Finalmente, como siempre queremos preguntar, ¿cuáles serían tus consejos para todos aquellos que quieren incursionar en este medio? Ok, mis consejos. Em, Voy a dejar de lado los que siempre le dan, ¿no? Que es, métanse a estudiar actuación, métanse a esto. Otro. Claro. Uno, fíjense si de veras quieren aprender esto. O sea, piensen qué es lo que le van a dar al medio cuando lleguen a trabajar en él. ¿Qué están buscando? ¿Hacer la voz del personaje favorito? ¿Acaso quieren trabajar de esto? ¿Quieren trabajar haciendo las voces de muchas personas? ¿Quieren hacer que el medio sea mejor? ¿Quieren hacer que a la gente le guste más el doblaje, tal vez? Piénsenlo bien y enfóquense en eso que quieren, ¿no? Otro consejo que les digo, conozcan a todos los que trabajan en este medio. Bien importante. Entérense, busquen quiénes están dirigiendo en este momento, qué han hecho, qué están haciendo, cómo es que hacen que la gente se reporte con ellos, quiénes son personas que no deberían estar trabajando en el medio, todo. Entérense de todo el chisme de doblaje para que cuando lleguen no sea como una cubetada de agua fría, Exacto. Está ¿no? la parte bien bonita, que es la que vemos todos, ¿no? La parte de, Exacto, sí, soy la voz y mándame saludos, pero hay cosas complicadas atrás también y por también es importante supuesto, saberlas, ¿no? Como las letras chiquitas del contrato, ¿no? exacto. Y pues otro sería que no todas las escuelas de doblaje son buenas, sí ayudan bastante, pero no hay nada como de verdad, pues empaparse del medio, ¿no? De alguna manera. Buscar en YouTube, ponerse en contacto con los actores. Muchos son muy flexibles y de verdad te dan chance de platicar con ellos y que les preguntes, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo empiezo? ¿Cuáles son mis obstáculos? ¿Te puedo acompañar a algún llamado para que pues pueda hacer sala? Pónganse en contacto con alguno que ustedes pues sientan que es el adecuado. Muy buen consejo, amigos, tómenlo mucho en cuenta. Algo que también te quería preguntar que me emociona un montón ya para despedirnos. Ujú. Eres parte de Star Wars, ¿qué tal eso? Sí. Estamos en la nada. ¿Cómo va a encontrarnos Rey? Una señal binaria encubierta. La luz de vuelta a casa. Entonces, en lo que ella vuelve, ¿cuál es el plan? Lo Uf. quería dejar para el final, por supuesto. Ay, fue súper emocionante y está lleno de buenas anécdotas, amigo. Justo cuando hice la prueba para Finn, yo no sabía qué onda porque justo acababa de salir el tráiler, ¿no? Y cuando Héctor Emanuel me llamó para el tráiler, digo, para la prueba de voz, tenía ciertas escenas, pero no me podía decir absolutamente nada. O sea, creo que es el contrato de confidencialidad más apretado que he tenido en mi vida. Así, Ok, fácil. pues Que me dijo, imagínate que eres alguien que se siente incomprendido pero porque no pertenece a lo que es, o sea, unas indicaciones así súper, súper abiertas, ¿no? Del personaje, y de que no me abstractas podía también, decir, ¿no? ajá, no me podía decir, eres de los malos y te está saliendo, entonces, pues te sientes arrepentido, pero no, súper abiertas. Entonces llegué, hice el casting y me quedé. Fue muy emocionante, ya estaba listo y ¿qué crees? Que me enfermo de gripa a los 2 días antes de grabar. No puede ser posible, no. Me enfermé de gripa, estaba fónico, súper mocoso, y les dije, oigan, estoy enfermo.
Me dio así una gripa horrible, 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 ¿no? Estoy muy enfermo, no sé si pueda, pero por favor denme chance de grabar después. Yo andaba rezándole a todos los dioses que existían en el planeta Que es un proyectazo. y me dijeron, bueno, está bien, te damos una semana. Y dije, bueno, tengo una semana, pero haz de cuenta que las fechas me las habían apartado 6 meses antes. Entonces llega eso y me dicen, Ok. no, pues es que te esperamos una semana. Llega el mero día de la grabación y todavía me oía mocoso. No No me puede preguntes ser, cómo, no. pero así me dieron 3 días más y ya así con eso ya pasé así rayando toda la película. De Se hecho, si rifaron, escuchas ¿eh? las Se primeras rifaron. escenas, si escuchas las primeras escenitas del episodio 7 ahí sí se me nota que estoy embromado. Cuando le dice a Fasma de, sí, capitana, no sé qué, ahí se me oye así la nariz de, sí, capitana, sí. Bueno, el personaje tenía gripa, amigos, en las primeras escenas, ¿ok? Estaba Es en una gran acción y interpretación. demás, traía el casco y pues me dijeron, ay, no te preocupes, eso lo grabamos primero. Ah, Y pues excelente. ya lo demás es historia. Fue una de las cosas más bonitas que me han pasado, obviamente. Sabemos que fue un desastre en cuanto a guión y recepción y todo, por las decisiones que se tomaron, ni modo, pero pues lo poco que fue el hype lo disfruté muchísimo y es un personaje que a fin de cuentas está ahí en la historia. Respira. Sí, no soy un héroe de la resistencia, pero fue un gusto conocerte, Rose. Que la fuerza te acompañe. Lo que a ustedes compete estuvo padrísimo y la gente te recuerda por eso y por eso quería Sí. cerrar con eso. Muchísimas gracias, Abraham, por sentarte con nosotros, platicar, abrirnos los ojos en muchas cosas también. Qué gusto tenerte por aquí. Muchas, muchas gracias. Y yo estoy dispuesto de verdad a resolver sus dudas. Yo comenté en algún momento que si ustedes ya están trabajando en este medio, yo con todo el gusto les puedo dar una retroalimentación de lo que es su demo para que sepan en dónde encaminarse. O sea, es una crítica totalmente franca de lo que puede ayudarles y lo que no, porque a fin de cuentas, yo también necesito gente nueva con quien trabajar. Y pues sería increíble que todos trabajamos en esto, o sea, bien, ¿no? Claro que sí. Amigos, ahí está la invitación sobre la mesa. No hay pretexto, ¿ok? El que quiera aprender, aprende. Aún habiendo pandemia y aún habiendo doblaje remoto, de que se puede, se puede. Yo mismo, aquí frente a ustedes, se los digo, yo voy a empezar a reportarme y también a pedir consejos porque es algo importante, porque nunca se deja de aprender. Y pues nada, muchísimas gracias. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos para quienes quieran preguntarte, consultarte, seguirte? Ok, en Twitter estoy como Hersrom, que es mi segundo nombre. HRSRM, también estoy en Instagram. Y pues por Facebook también me pueden contactar, pero es más complicado. O sea, puede ser por mensaje privado y ya con eso les respondo. Ok, aquí se los dejamos amigos de cualquier manera para que no hay pretexto, también para que vayan y lo sigan. Nuevamente, muchísimas gracias, qué gusto de verdad recibirte y ojalá que pronto se nos haga tener otra plática por acá. Sin problema, ¿eh? Por mí, mejor. A mí me encantaron los temas que traes y son muy, muy bien pensados y me encantó que no es lo mismo de siempre. Ay, muchísimas gracias. Pues bienvenido cuando gustes. Amigos, espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, por favor. Vamos creciendo, ahí vamos poco a poco gracias al apoyo de todos ustedes. Los invito a que me sigan en Instagram como Carlos Sagaón Ruiz, Twitter y TikTok como Sagaón Carlos. Y nos vemos próximamente con más entrevistas del mundo del doblaje.